La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El día de hoy tenemos el privilegio de estar aquí para compartirles con ustedes la palabra. Le doy la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez o segunda vez o cuarta vez. Siempre serán bienvenidos a este lugar. Y este es el último pilar de nuestra serie, que es ADN. Para los que de pronto nada más han venido el día de hoy y dicen, ¿de qué ADN me están hablando? Mendeliano, evolutivo, etcétera. No. Estamos hablando del ADN de esta iglesia, de Misión Josué, de nuestra casa ministerial. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestras bases, nuestras características? ¿Qué caracteriza a un joven de Misión Josué? Y el día de hoy hablaremos acerca del servicio. El servicio como esa característica que hace parte del ADN de nuestra casa ministerial. Y bueno, se preguntarán quizás de pronto, ¿esa mesa qué hace allí? ¿O qué representa esa mesa? Nosotros creemos en nuestra casa ministerial que el servicio implica tres cosas. La primera es Dios. Nuestro servicio va directamente relacionado con Dios. Esta es una mesa que representa las tres cosas a las que le servimos en tiempo, en amor y en dedicación. El primero es Dios, Jesús. La segunda es la familia. Somos una casa ministerial, un ministerio de jóvenes que hemos entendido que servir a Dios tiene que ver con servir a la familia también. Amén. Servir a Dios significa su reino, tu ministerio, la obra del Señor. La familia tiene que ver con esa promesa que la palabra indica que tu casa y tú servirán al Señor. Por eso es importante el servicio a Dios y la familia. Lo segundo son las personas. Creemos que servir a Dios también implica servir a las personas, servir a la gente. Por eso el modelo de la gran comisión de hacer discípulos. Y hacer discípulos implica muchas cosas. No solamente implica pararte en una plaza y predicar, no. Hacer discípulos también significa servir, entregar algo más. Estas tres cosas no son pasos. No es que yo primero sirva a Dios y después a las personas y después no. Es una triada que una no es excluyente de la otra. Yo no puedo servir a Dios y no servir a mi familia. Yo no puedo servir a Dios y no servirle a la gente. Son cosas que van entrelazadas. Al servir a Dios sirvo a mi familia. Por eso no puede existir cristianos, jóvenes, adultos, lo que sea, todo el que se quiera llamar cristiano, que en la iglesia es un 10 con sus pastores, pero con sus papás tienen un mal testimonio. No cabe en la visión de servicio de nuestra iglesia, de lo que somos como ministerio, como Misión Josué. Igual con la gente, no puede ser un excelente siervo y tratar aquí dentro a todo el mundo bien, pero cuando sales a la calle, miras con desprecio a otros o eres indiferente a los demás. Son tres cosas que tienen mucho que ver con lo que creemos y con lo que somos. Algo que yo siempre les comparto a los chicos del staff y también incluso al ministerio en general es establecer sus prioridades en el servicio. Por eso traje esta mesa. Están estas tres personas o estas tres cosas servidas aquí. Siempre les hemos enseñado como parte de ese ADN que después de Dios va a la familia. Se puede estar cayendo este culto aquí, pero si su familia necesita algo, usted tiene que ir hasta allá, porque ese es el testimonio. Y eso no significa que usted le está dando algo mal a Dios, no, usted está entendiendo las prioridades, porque hay una promesa que atender. Quiero regalarle un dato curioso. Investigando un poco acerca del cristianismo y de cómo el cristianismo logra multiplicarse
tan rápidamente en comparación a otras religiones en el mundo, por si no sabían eso. Y existen muchas investigaciones, entre esas hay unos estudios sociológicos que hablan acerca de 3 cosas importantes que tuvo el cristianismo que no tuvieron las otras religiones para multiplicarse tan rápidamente. La primera es que atendían en grupos pequeños, familias y amigos. Mientras que de pronto otras religiones en el mundo se multiplicaban a través de otras estrategias, el cristianismo siempre atendió a grupos pequeños. Siempre iban a las casas de 3, 4, entre sus grupos de amigos más pequeños. Allí compartían y discipulaban y de esa manera se multiplicaba más rápido el evangelio. Otra característica importante, y es que no solamente iban a las casas, de casa en casa a predicar, no, sino que también llevaban comida, alimento. ¿De qué me habla eso? De servicio. No descuidaban lo espiritual, pero tampoco descuidaban lo social. Era un cristianismo que sabía que había una sociedad o habían gente hambrienta, no solamente de la palabra, de una esperanza, sino también gente hambrienta de que alguien le tendiera la mano, de que alguien los pudiera escuchar. Y cuando pensamos en servicio, que es un pilar bastante importante para quienes somos como Misión Josué, lo primero que pensamos es que no hay nadie que haya ejemplificado mucho mejor lo que es el servicio como Jesús. En Misión Josué, nuestro modelo de servicio es Jesús. Y fíjense que recordaba, en 1886 hubo una frase que se hizo bastante conocida que es "What will Jesus do?" ¿Qué haría Jesús? Y cuando recordaba esta frase, pensaba en que cuando como hijos de Dios queremos darle nuestro servicio al Señor, el servicio es preguntarnos constantemente qué haría Jesús, cómo reaccionaría Jesús ante esta situación, qué pensaría Jesús acerca de lo que estoy viviendo, cómo se referiría Jesús hacia las personas que están a mi alrededor. Así como ven en esa mesa hay 3 personas, por decirlo de esa forma: Dios, la familia y la gente, que es a quien servimos. Y Jesús también hizo lo mismo. Primero Jesús le servía al Padre. Jesús tenía una relación estrecha con su Padre, una relación en la que él tenía la completa seguridad de que su Padre lo estaba escuchando y de que todo lo que él hacía lo hacía porque su Padre lo guiaba a que lo hiciera. De hecho, no tenía tanto tiempo Jesús de edad, aproximadamente 12 años Jesús tenía, cuando se le perdió a sus padres, y cuando María lo encuentra le dice: es que a mí me es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Desde muy temprana edad Jesús tenía una relación estrecha con Dios, una relación de servicio. Ahora también vemos a Jesús y a la familia. Jesús constantemente servía a su familia. Y no solo eso, sino que él llegó a considerar a sus amigos como parte de su familia. Lo vemos en el ejemplo de Lázaro y sus amigos. Tercero, Jesús y las personas. Me encanta que el modelo de Jesús es un modelo 1 a 1. Jesús amaba hacer ministerio yendo de casa en casa. Y aunque las multitudes lo seguían, al primer lugar a donde llegaba Jesús al visitar un pueblo siempre era a una casa. Y aunque también hubo muchas ocasiones en las que predicó a las multitudes, él amaba estar con las personas, él amaba estar en contacto con la gente, amaba ese hablarles a las personas de tú a tú, la cercanía, lo que los hacía verdaderamente familia en esos momentos. Así es. Yo creo que, Vale, mencionabas algo interesante, y si ustedes notan, no pierde el hilo conductor del modelo de Jesús en su servicio
al que hemos adoptado nosotros como ministerio. Jesús no era un servidor indiferente a la necesidad de las personas. Jesús entendía que su prioridad era estar con el Padre, pero eso no dejaba tampoco que tuviera esa compasión por las familias que incluso lo buscaban. Hay muchos ejemplos donde Jesús visitaba a familias para atender su necesidad, para estar con ellos. Ese es el modelo bíblico y es el modelo que nosotros hemos adoptado como Misión Josué. Y como para hacer esto también un poco más práctico, porque nos gusta que ustedes también miren cómo esta mesa que está aquí, cómo esta triada es algo vivo dentro de nosotros. Vamos a abrir un micropanel de 4 minutos. Yo traje un invitado especial. Y yo también traje una invitada muy especial. Mi invitada puede pasar por acá, por favor. Un fuerte aplauso para la invitada. Un aplauso para la invitada. Y un aplauso para Angie, otra valiente que nos estará acompañando el día de hoy. Ok, yo sé que te estás muriendo por dentro, pero Dios te ama. Bueno, yo me identifico mucho con esta señorita que está aquí, porque parte de mi testimonio es también de lo que ella está viviendo hoy. A veces cuando nosotros, cuando somos los únicos cristianos en la casa, se levanta esa lucha entre a quién le damos más tiempo, si a Dios o a la familia. Y empiezan a salir comentarios en tu casa como: tú te la pasas metido en esos cultos, otra vez vas para allá, ¿y por qué tan temprano? ¿Y por qué tan lejos? Y no sé qué, calienta la casa, que el pastor está robando la plata, que tú eres bobo, que no sé qué, etcétera. Cientos de comentarios que escuchan porque claramente ellos no comprenden lo que está pasando en nosotros. Y se empieza a convertir espiritualmente en una lucha donde tienes que, entre comillas, elegir o entre tu familia o Dios. Pero ese no es el diseño. Servir a Dios es servir a tu familia, no es excluyente. Entonces, quiero que Loren en 2 minutos nos va a contar un poco acerca de cómo eso está siendo vivo en su casa. Buenas. Decirles que, como Wilson comentó, yo no nací en un hogar cristiano. Nunca me enseñaron, sí fue el tema católico de el bautismo, la primera comunión y todas esas cosas, pero realmente una relación con Dios no estaba en mi mente ni en mis planes. Fue Él con sus propósitos y les digo que fue hace como 7 años que llegué y empecé a servir en el ministerio hace como 1, más o menos, poco más. Y hago el énfasis porque quiero que sepan que no fue un proceso fácil, que no ha sido un proceso fácil. Fueron 6 años de muchas luchas, como lo dice Wilson. Yo no quiero entrar como en detalle de las cosas que pasan, de los problemas, de las preguntas, de cómo me empiezan a pedir resultados de un Jesús cuando apenas estás empezando, cuando apenas tienes mucho que cambiar, que transformar y ya te estaban diciendo, pero tú vas a calentar el puesto en la iglesia porque mira cómo eres, mira cómo te comportas. Porque definitivamente nuestra familia es quien conoce, va a sonar cruel, pero conoce la peor versión de nosotros. Porque pasamos todo el día juntos, porque nos conocen desde que somos chiquitos, conocen nuestro temperamento, nuestras falencias en el carácter y todo el tema. Y lo hace más difícil querer mostrar a Jesús cuando ellos conocen los errores más pequeños de nosotros. Pero si algo he encontrado éxito es en morir a mí. Esa fue una de las primeras cosas que aprendí, tener que bajar la cabeza incluso cuando mi mamá no tenía la razón, pero aún así decirle, está bien, lo acepto. Y si hubo algo que entendí y que he entendido todo este tiempo es que ellos pueden darme órdenes de qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, a dónde ir, incluso a dónde no. Pero hay algo que no me pueden quitar y es en qué creer. Desde ese momento yo decidí, ustedes pueden cerrarme las puertas. Se lo dije a Dios, no se lo dije a ellos.
le dije, ellos pueden incluso decirme no te congregues más. Y yo por obediencia, aunque suene irónico, debería hacerles caso. Porque era una de las cosas que me decía mi mamá. Me decía, ¿por qué no me haces caso si se supone que estás yendo a la iglesia y tú tienes que hacerle caso a tus papás porque eso dice la Biblia? Y claro que tenía razón. Entonces hubo algo que le dije a Dios en ese momento y fue, ellos pueden decirme todo, ellos pueden incluso cerrarme todas las puertas, pero no pueden quitarme la intimidad contigo, pero no pueden quitarme mis convicciones. Eso ellos no me lo pueden enseñar, me pueden instruir, me pueden aconsejar, pero no me lo pueden quitar. Y desde ese momento entendí que tenía que honrarlos, que tenía que ser fiel aún en lo injusto, aún en lo poco. Y desde ese momento he ganado batallas, ¿saben? Fue un proceso enorme bautizarme, hacer la escuela ministerial, empezar a servir sábados, domingos. Todo ha sido una lucha, créanme, pero también he ganado muchas batallas. Dejé de ver el problema para empezar a ver que ellos no eran mi enemigo, que mi familia, aunque a veces no estemos de acuerdo, no son mis enemigos. Yo tengo que amarlos por encima de sus errores. Y creo que cuando los vemos así, empezamos a honrarlos, aun cuando parece que no lo merecieran. Y hoy por hoy les puedo decir que todavía no se ha terminado, pero por ejemplo en mi casa donde mi papá es ateo, mi mamá no quiere saber nada de pastores y nada de iglesia cristiana, hay un grupo de conexión de esta iglesia. Y eso parece irónico, pero realmente es un milagro. Y son cosas que en todo el tiempo he ido viendo a Dios obrar, porque si algo también entendí es que cuando nosotros nos encargamos de los asuntos de nuestro Padre, Él se encarga de los nuestros. Entonces, sí, servir a la familia es lo segundo más importante después de a Dios primeramente. Claro que los amo más a Jesús, así que si tengo que estar en contra de sus pensamientos toda la vida, pues así lo estaré, pero siempre honrando y siempre amando y pues en oración por sus almas. Amén, aplauso para Loren que abrió su corazón con nosotros. Y mire que para Dios no hay nada imposible. Amén. Miren la locura de que su papá es ateo, su mamá es apática a los pastores, a todo lo que tenga que ver con el mundo evangélico. Esa señora es X. Y en su casa hay un grupo de conexión. Entonces, Dios obra de maneras a veces que no comprendemos. Y el resultado de alguien que no ha dejado de amar a su familia. Porque si ella hubiese sido una persona que se hubiese planteado en oposición a ellos, ese grupo no existiera hoy en su casa. No existiera en su casa. Y aún así, con los pensamientos de sus papás, Dios ha decidido prevalecer allí. Y creemos que su casa le servirá al Señor. Amén. Así es, entonces servimos a Dios, servimos a nuestra familia y servimos a las personas. Y por acá Angie nos va a contar un poquito acerca de esa experiencia que ella ha tenido brindándole su servicio a las comunidades. Buenas tardes, Misión Josué. Imagínense, hablar de servir es algo que realmente implica todos los aspectos de nuestra vida. O sea, a veces creemos que servir solamente es en la iglesia y que solamente estar acá arriba, cantar las alabanzas, ser parte de staff o cualquier ministerio es servicio. Pero a través de nuestra profesión, el Señor también nos manda a servir. Y ahí es donde se ve reflejado el tema de las personas, el tema de la obra social, el tema del trabajo en comunidades. Es algo que normalmente yo hago. Yo soy psicóloga y Dios me ha puesto a mí en unas situaciones y en unos lugares que yo no me he imaginado nunca en la vida que podía llegar, y justamente no para mostrar sobre los conocimientos que he adquirido con el tiempo, sino a servir en lo que Él me designó en la tierra.
yo estudié esa carrera porque el Señor me dijo, y literalmente Él me dijo que yo iba a servirle a través de lo que hacía. Yo en ese momento no entendía nada. Y justamente este año empecé a entender el por qué el Señor me mandó a eso. Actualmente trabajo para una universidad. Mi foco como de trabajo son los jóvenes. Y el Señor, mis jefes son pastores. Yo no, eso fue como que el boom de todo este tiempo. Y eso lo comentaba a mis amigas esta semana, que decía, yo le pregunté a Dios durante 6 años, ¿por qué me pusiste a estudiar psicología? Si yo realmente eso no es lo que hago. O sea, ustedes me han visto, los que me siguen en redes, que yo me muevo mucho en el tema político. Sí, es politiquera, no, mentira. Me gusta la política. No, el tema político, el tema social, yo trabajé en la alcaldía, gobernación, todo eso. Y yo dije, Señor, pero ¿tú para qué me metiste a estudiar psicología? Yo no entiendo. Y el primer día de trabajo, los pastores hicieron un devocional y me recordó una palabra que me había dado el Señor en el 2016 por allá, cuando Misión Josué lo hacían allá, cuando todavía no hacíamos Misión Josué aquí, y Él me decía, te has preguntado tantas veces el por qué yo te he puesto aquí, y yo te doy la respuesta, no es en tu tiempo, ni es en tu hora, es cuando yo digo, y es el tiempo y es la hora. Y yo empecé a llorar, estoy temblando porque me acuerdo de eso, yo empecé a llorar y empecé a temblar, y yo decía, Señor, entonces tú me pusiste a estudiar psicología para esto, entonces yo quiero servirte en todas mis áreas, no solamente en donde yo creía que servía y donde pensaba, a veces separamos como, la gente dice, ¿en qué trabajas en secular? Pero realmente creo que Dios, tú eres Angie. Yo decía, tú eres Angie en la iglesia, tú eres Angie en el trabajo, tú eres Angie en tu casa. Entonces tú sirves en tu casa, tú sirves en el trabajo, tú sirves en la calle y donde quiera que vayas. Y creo que esta serie que hemos hablado mucho del ADN es cómo somos nosotros en esencia en todo lo que hacemos en cualquier parte de nuestra vida. Y con las personas que no necesariamente tienes que tener una Biblia en la mano o tienes que ir recitando el Evangelio y que sepas más, sino a través de tus actos de servicio mostrar que Dios está en tu vida. Por ejemplo, yo estuve recientemente, eso es otro testimonio que más tiempo, hace un mes exactamente estaba en África, estuve en Kenia, gratuito todo, o sea, todo pago. Esas son las cosas, las hace Dios. Y llevando la bandera de Colombia, mostrando quiénes son la juventud barranquillera en otro país, y tuve la oportunidad de compartir con personas de todas las religiones, de todos los contextos, de todos los idiomas, y una cosa que me quedó impactada, y es que allá la gente no le da miedo hablar de Dios abiertamente, aunque no son cristianos. O sea, ya los musulmanes son muy común, y decía, no podemos empezar a hacer una actividad si no oramos antes y agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y ellos decían, antes de empezar, todos siempre decían, Dios es bueno, y todos respondían, todo el tiempo, y él, todo el tiempo, Dios es bueno. Y en ese momento yo, ¿sabes? Como que lo veía, como que lo recitaba, y yo decía, bueno, eso es algo normal. Y me admiro porque a pesar de eso respetan todas las religiones. Y luego Dios me habló y me dijo como que, mira, si a ellos no les da miedo hablar de creer en mí, de la forma en la que ellos les han enseñado, ¿por qué a ustedes les daría miedo hablar de ustedes en donde ustedes trabajan? Y ahí es como que desde ese momento yo he empezado a ver las cosas en mi trabajo de otra manera, ya no solamente desde el ámbito profesional que nos enseñan, sino desde el ámbito espiritual. Y le pregunto a mis estudiantes, ¿tú crees en algo? Y siempre es como, la mayoría te dice al principio, no, yo no creo en nada. Pero luego al final, cuando ya están más, te dicen, ¿sabes qué? Sí, yo una vez creí en Dios, pero me pasó esto, esto y esto. Y ahí es donde te das cuenta que no es casualidad donde Dios te ha puesto y que te ha enseñado todo este tiempo. Entonces, a través de este poquito tiempo que tengo, y creo que me pasé el espacio, pero quería decirles es que de pronto a veces se han cuestionado cómo puedo servirle a Dios si yo ni siquiera he hecho el I, o ni siquiera he hecho CEL, o no me he bautizado. Pero si Dios te ha puesto
te ha asignado a ti un don y tienes la oportunidad de a través de tu vida servirle a otras personas con lo que haces, pues aprovéchalo para llevar el evangelio a alguien más. Y no necesitas estar con la Biblia abierta predicando y que te vean y que te reconozcan para que tú digas, le estoy sirviendo a Dios y estoy ganando personas para Cristo a través de lo que hago. Amén, muchas gracias, Angie. Bueno, y yo no sé si ustedes saben, pero Will y yo somos profesores. Entonces, trajimos una dinámica muy especial. Hay 4 piezas de rompecabezas ubicadas debajo de las sillas del templo. De alabanza me puede ayudar con el pianito, con alguna musiquita. Con la musiquita, ahí, sí. Así que vamos a buscar rápidamente. Por favor. Si usted encuentra la pieza Tienen debajo de un su minuto silla, para encontrarla. lo invito a que pase acá al frente. Listo. Ok, bueno, una pregunta para ustedes. ¿A qué historia de la Biblia hace referencia esa imagen? El agua en vino. No, intentemos otra vez. Vamos a mostrársela al público, a ver. Traten de, ajá, exacto, como Vamos a mostrársela al público. de mostrar. Ajá. Más para allá, hijo, más hacia allá, como... No sé si la cámara logra enfocar ahí. Eso. ¿A qué historia hace referencia esa imagen? Está súper fácil. Excelente. La viuda, muy bien, un aplauso Muy bien, para los chicos, participantes muchas con el gracias. rompecabezas, excelente. Después ahorita el staff les va a dar ahí un bonito de Sara para que vayan. Los chicos de azul, ellos tienen su premio. Reclámenle a ellos. Ok, Bueno, entonces hablamos ahora de la historia de la viuda. Vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes capítulo 4, que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fíjense que en el caso de la viuda sucedía algo bastante particular, y es que su aflicción, su problema, la hizo pensar que ella no tenía nada para ofrecer. Hasta que de la boca del profeta Eliseo salen las palabras que le hacen darse cuenta de que: oye, tengo una vasija de aceite en mis manos y esto es suficiente para ayudarme a salir de mi problema. Como primer punto, vamos a hablar sobre servimos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Fíjense que esta historia de la viuda me recuerda a Aarón en el desierto. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y se dio cuenta que lo que tenía en su mano era una vara. Y entonces Dios le dice: necesito que hagas esto con la vara, la pegues contra la piedra. Y la palabra de Dios dice que de allí salió una fuente de agua en medio del desierto. Pero muchas veces nuestros problemas, muchas veces nuestras dificultades nos hacen pensar de que lo que tenemos en nuestras manos no es nada,
O peor aún, que lo que tenemos en nuestras manos es poco y menospreciamos los dones y talentos que tenemos, que en Dios son muchos. Hace 3 años, este joven que tengo aquí a mi lado me regaló una promesa que a día de hoy sigue sonando mucho en mi cabeza y en mi corazón. Y me dijo: no creas que lo que tienes en tus manos es poco, porque aquel que te lo ha dado es grande. Y es la misma promesa que te regaló hoy Misión Josué. Servicio es decirle a Dios: te amo tanto que quiero darte mis dones, que quiero darte mi talento y quiero darte mi tiempo. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos tenemos uno o varios dones que Dios nos ha regalado. Por eso en Dios esa excusa de es que yo no sé hacer nada no vale. Así que yo quiero que hoy, que tú estás en este lugar, te preguntes: ¿cuál es la vasija de aceite que tengo en mis manos para ofrecer? Cuando tú y yo ofrecemos nuestros dones con la intención de servir a los demás, el Señor desarrolla en nosotros carácter y esto llama la atención de Dios. Muchas veces cometemos el error de pensar que los dones y talentos que tenemos sorprenden a Dios, pero en realidad no lo hacen, porque Él te los dio. Entonces pregúntate hoy: ¿qué necesidad hay frente a mis ojos en la que puedo servir? La viuda, antes de ofrecer la vasija de aceite que tenía en sus manos, tuvo que reconocer que tenía algo para dar. A veces no extendemos nuestra mano para ayudar a los demás y para servir a Dios porque ignoramos el potencial ilimitado que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos da sus dones para servir a los demás y para edificar al cuerpo de Cristo. Los dones son un regalo de la gracia inmerecida de Dios. Y hoy tú y yo no solamente contamos con una vasija de aceite, sino que su presencia y su amor son la mayor promesa que Él nos ha regalado. La próxima vez que alguien, ya sea tu amigo, tu familia, tu líder o tu pastor, te pida realizar algo, confía en que tú estás lo suficientemente equipado para llevar a cabo esa labor con diligencia. Así es, yo creo que a veces tenemos el pensamiento de que como no reconocemos lo que tenemos para ofrecer o lo que Dios ha puesto, nos llenamos de tanto miedo que no nos hallamos en ningún equipo o en ningún ministerio en la iglesia donde estamos. Pero hay una noticia, y es que la palabra dice que Dios, el mismo Dios que usa a nuestro pastor David aquí, nos ha dotado, nos ha creado al menos con un don, al menos con un don. Es decir, Dios no creó a unos más brillantes que otros. El Señor ha puesto en ti un don. Amén. De pronto son más, pero algo ha puesto Dios en ti. Algo ha puesto Dios en ti. Entonces, ocúpate para el Señor. Algo en lo que reflexionaba es que la ocupación genera compromiso y el compromiso es igual a permanencia. Jesús una vez lo dijo: permanecer en mí. Y en muchas ocasiones nos dijo que Él era la vid, que nosotros somos los pámpanos. Mientras haces esa tarea que tu pastor, que tu líder, que tu familiar, que tu amigo te ha encomendado, vas a descubrir en qué eres bueno y qué es lo que más te apasiona. Ok, como segundo punto, chicos, de parte de nuestro ADN como Misión Josué, de lo que hacemos, de nuestro servicio, hay una característica importante. No solamente de que tienes algo para ofrecer. Dios como ministerio nos ha dotado a ustedes que hacen parte de lo que hacemos aquí con al menos un don. Pero también una característica es que trabajamos en equipo. Servimos en equipo. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3,
el versículo 6 y 9. Dice así, desde el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, ojo a esto, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si hay alguien que tiene toda la autoridad para hablar de trabajo en equipo, es el apóstol Pablo. Y cualquiera puede destacar del apóstol Pablo que es una labor titánica. El apóstol Pablo es uno de los misioneros más importantes que registra el cristianismo. Por algo en vano sus palabras están aquí. Sus palabras hacen parte hoy de lo que el Señor nos enseña día a día. Pero nunca nos ponemos a pensar cómo Pablo logró alcanzar semejante tarea titánica. La Biblia nombra muchos de los colaboradores que tuvo Pablo, unos más relevantes que otros, pero a veces esas son historias que muchas veces no son muy relevantes en las predicaciones que escuchamos. Pero Pablo tuvo una red de colaboradores que lo ayudaron literalmente a cumplir el propósito de Dios. Pero algo que me llama la atención es que esa discusión de que Pablo dice, mira, nadie es de mí, ni Apolo tiene tanto que ver, ni el uno es el otro, ni el otro es más. Hay un contexto, y es que en el versículo del 1 al 5 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente te soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hay una problemática, y es que la iglesia de Corinto estaba dividida. Unos le creían más a Pablo y otros le creían más a Apolos, un colaborador de Pablo. Y la iglesia empezó a discutir entre todos íbamos para acá o los otros iban de aquel lado. Y el apóstol Pablo les hace una observación, les dice, hey, se están comportando como gente carnal, porque no están entendiendo que todos somos uno en el Señor, que no importa quién planta, que no importa quién es el que riega, que no importa quién es el que se para domingo a domingo aquí a predicar, no importa quién es el que pasa el trapero todos los días aquí para que usted venga y encuentre un piso limpio. No, eso no es lo relevante. Lo relevante es que es Dios quien da el crecimiento, al que trapea, al que predica, al que mueve la silla. Eso es lo relevante. No hacemos reino para nosotros mismos. La obra no es para enaltecernos nosotros. Nadie es indispensable en la obra de Dios, pero todos somos importantes. Nadie es indispensable en la obra de Dios, pero cada uno de nosotros tiene algo con el que la obra avanza, algo que Dios usa para que el reino continúe. El reino de Dios necesita que todos trabajemos por un mismo objetivo. Abro un paréntesis aquí. Para los que no saben y los que saben, Dios me dio el privilegio, digamos, de, no sé cómo llamarlo, de ser, bueno, el líder del staff de jóvenes, que es el grupo de servidores de Misión Josué y de la iglesia también. Y algo en el que yo siempre les enseño a ellos, y entramos en un ejercicio de que ya no todo va a descansar en lo que yo pueda decidir,
sino que les doy la oportunidad. No les digo quién es, pero a cada uno le digo una semana antes o con bastante tiempo: este mes te vas a encargar tú de hacer las tareas que yo hago. ¿Por qué? Porque entendí que yo no soy indispensable. Entendí que el día que yo me vaya, la obra de Dios tiene que seguir. El reino va a seguir avanzando, esté yo o no esté yo. Pero como también entiendo que todos son importantes, yo les tengo que enseñar a ellos a hacer la tarea y hacerla bien. Para que el día que yo no esté, por la razón que sea, si me voy para otro país, amén. Amén, ¿verdad? Créanlo. O cualquier cosa que pase, ellos van a hacer la tarea bien. Y yo siempre les digo, cada uno de ustedes son el voto de confianza mía. Cuando nuestros pastores nos dicen: mira, Will, necesitamos hacer esto aquí, yo puedo decir con confianza: pastora, Brian se encarga. Amén. Pastora, Humberto está listo para hacerlo. Loren está lista para hacerlo. Pastora, Daniela lo puede hacer como si fuese yo. No me da miedo decirlo, no voy a decir: ay, Dios mío, ¿qué le digo yo? No se puede porque es que yo no voy a estar. No. Yo creo en el potencial que Dios les ha dado a ellos. Y sigo en proceso porque entiendo que el evangelio tiene que seguir, la obra tiene que seguir. No es indispensable que yo permanezca allí. Tu servicio no se mide por tus obras, se mide por el crecimiento que Dios te da. A veces, en ese afán de querer hacer algo para Dios, de querer hacer algo en tu iglesia, de querer pertenecer a algún grupo o algo, queremos hacer cuantas actividades y nos volvemos activistas porque queremos destacar, porque queremos ver qué Dios está haciendo en mí. Pero así no mide el Señor tu crecimiento, porque lo que tú haces lo puede hacer cualquiera, porque al final es Dios quien pone la gracia, es Dios quien pone el favor, es Dios quien abre la puerta. No es tus capacidades ni tus habilidades. A lo largo del poquito tiempo, no crean que yo soy tan viejo, el poquito tiempo que el Señor me ha permitido estar al frente de muchas cosas, me he dado cuenta de que hay gente que hace las cosas mejor que yo. Que lo que yo un día creí que yo era el único que podía hacerlo, Dios me dijo: estás equivocado. Y he visto también cómo personas han venido saliendo del equipo, del staff, porque Dios los ha llamado a otras cosas. Y cuando salen me doy cuenta y digo: se me fue la columna del equipo. Y nunca me di cuenta allí. En ese momento para mí no era relevante. Pero cuando se fue, porque Dios lo llamó a otra cosa, en otras tareas ministeriales, dije, y desde ahí le dije al Señor: ayúdame a potenciarlos a todos, porque tú has puesto, Señor, algo en cada uno de ellos. Para ir cerrando este punto, a Dios, no a Wilson ni al pastor, a Dios le interesa el trabajo en equipo. Dios todo lo que creó, lo creó para hacerlo en equipo. El último verso, el verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Usted, aunque no lo crea, le ayuda a hacer algo a Dios. Y no porque Dios no lo pueda hacer, es porque es el diseño que Dios ha puesto para nosotros, ser sus colaboradores. Y dice luego la parte B: y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La labranza es un término de la agricultura que viene del verbo labrar, arar.
Y la labranza es un conjunto de acciones que tiene un objetivo que se divide en dos partes. El objetivo es optimizar la tierra. Es decir, que la tierra esté óptima, en perfectas condiciones para producir rápidamente el fruto. Y ese conjunto de acciones gana dos cosas. La primera, que la raíz de la semilla gane profundidad. Y la segunda es que la semilla gane mayores nutrientes. Eso me habla de dos cosas. Una, raíces habla de madurez. El crecimiento en el trabajo en equipo te hace ganar madurez. La gente que no está lista para trabajar en equipo todavía es inmadura. O todavía somos inmaduros cuando nos cuesta trabajar en equipo. Es un fruto de inmadurez. Y de hecho, Proverbios 27:17 dice que el hombre se pule en el trato con su prójimo. Servicio es igual a formación. El servicio es un escenario de entrenamiento donde Dios te forma el carácter, donde desarrollas madurez y el Señor trabaja en tus áreas débiles. Algo que siempre Will y yo decimos ante alguien que desea servir en el staff, que dice, bueno, yo quiero servir en el staff, quiero estar en el semillero, es que el servicio es formación. Y lo primero que decimos es que staff te trabaja carácter, staff te trabaja disciplina. Aprendes a mejorar o aprendes a manejar la presión, y lo más importante es que aprendes a trabajar en equipo, a no explotar. Amén. Entonces, la semilla gana mayor profundidad en raíz, que habla de madurez. Y lo segundo que produce la labranza es que gana mayores nutrientes. Eso me habla de crecimiento. El trabajo en equipo también te hace crecer. Cuando somos colaboradores de Dios, hallamos crecimiento y madurez. Dios se agrada en el trabajo en equipo. Esa madurez y ese crecimiento van de la mano con la colaboración. Yo no puedo crecer si no trabajo en equipo. Yo no puedo madurar si no trabajo en equipo. Amén, así es. Y como tercer punto, servimos por un mismo objetivo y en un mismo sentir. Quisiera que todos fuéramos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando yo leía este pasaje, primero pensaba en algo muy importante a la hora de tú querer ofrecer tu servicio para Dios. Y es algo que debes preguntarte constantemente. ¿Por qué sirves? ¿Cuáles son las intenciones detrás de tu servicio? Yo encontraba que la palabra intención es igual a razón por la que haces algo, motivo o impulso para realizarlo. Si tú y yo tuviésemos que poner en una frase la intención por la que servimos, ¿cómo quedaría esa frase? Yo sirvo por, o yo sirvo para que me vean, yo sirvo porque ya estoy acostumbrada a hacerlo, yo sirvo porque llevo tanto tiempo haciéndolo que si no lo hago, no sé qué voy a hacer. Queremos motivarte a que tú evalúes cuál es la verdadera intención detrás de tu servicio. ¿Cuál es la intención por la que sirves o por la que deseas estar en una posición de servicio? Porque tener una posición de servicio con las intenciones incorrectas es peligroso. No es lo que haces. No es si muevo una silla, si recibo a alguien en la puerta. No es si llamo a alguien
a un nuevo convertido. No es lo que yo hago en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, sino la intención por la que estoy haciendo eso. Servir con intenciones incorrectas nos van a llevar a apagar nuestro espíritu, porque entonces entramos en ese servicio por mecanismo. Ya lo hago porque ya me toca, ya lo hago porque esto es lo único que yo sé hacer. ¿Cuál es el objetivo de nuestro servicio? Como Misión Josué y como equipo de trabajo, hemos entendido que somos un solo cuerpo con diferentes partes. De hecho, 1 Corintios, más adelante, ahí empieza a nombrar las partes del cuerpo y todo lo demás. Somos diferentes miembros, pensamos de formas diferentes, tenemos diferentes funciones. ¿Saben que me gustó mucho la pieza que sacó Comunicaciones porque mostraba como lo que es Misión Josué? Aquí la tenemos. En Misión Josué hay pastores, hay creativos. En Misión Josué hay artistas, hay ministros. En Misión Josué hay servidores. Cada uno de nosotros servimos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hemos entendido que nuestro único objetivo y el mismo objetivo que nosotros tenemos, así sea que sirvamos en ministerios diferentes, es establecer el reino de Dios en la tierra. Fíjense que este uso, muchos lo reconocerán, para staff trae recuerdos muy lindos, recuerdos pandémicos. Un buzo que nos acompañó muchas veces en nuestro servicio. Y miren que aquí atrás dice Misión Josué y un eslogan en inglés que dice Love God, love people. Ama a Dios, ama a las personas. Si yo tuviese, o si Willy y yo tuviésemos que resumir en una frase, ¿quién es Misión Josué? ¿Quiénes somos? Somos eso. Amamos a Dios, amamos a las personas. Desde la función que cumplimos, desde el ministerio en el que trabajamos, nuestro único objetivo es establecer el reino de Dios en la tierra. Filipenses 2:2, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Sin importar las diferencias que llegásemos a tener, debemos recordar lo que nos une: el mismo espíritu, el mismo amor, un mismo propósito y la sangre de Jesús. El Señor se entregó en aquella cruz por ti y por mí. Sirvas en un ministerio o no sirvas en un ministerio, tengas una posición de servicio o no tengas una posición de servicio, lo que nos une es su sangre, lo que nos une es su sacrificio, lo que nos une es que somos amados por el mismo amor. Y saben que me gusta mucho un versículo que dice que el amor de Dios por nosotros es inalterable. No hay nada que tú y yo podamos hacer que logre que Dios no nos ame. Él nos ama en nuestros valles y Él nos ama en nuestras cimas. Por eso cada vez que existen peleas, divisiones, contiendas entre nosotros, recordemos esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a trabajar unidos bajo una misma causa y con un mismo sentir. No debería existir entre nosotros envidias, no debería existir entre nosotros divisiones. No debería haber egocentrismo en el servicio. No hay lugar para intereses propios. No hay lugar para mi bien personal. Cuando servimos, dejo de ser yo para convertirme en nosotros. Filipenses 2, en el versículo 3, menciona que no debemos hacer nada por egoísmo. Todos somos importantes en la labor que realizamos en el reino. No debo hacer nada porque esto es lo que me conviene a mí. Debo aprender a valorar la tarea que me ha sido entregada y valorar la tarea que se le ha entregado a mi hermano. Ahorita Will hablaba de que sea que
que estemos encargados de la limpieza del templo, o sea que prediquemos domingo a domingo en este lugar o sábado a sábado en este lugar. Hay valor en la tarea que Dios te ha entregado. Juntos somos mejores y somos más fuertes. Hace unos meses en mi trabajo tuvimos una capacitación en la que hubo una frase que nos marcó mucho, porque decía: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Juntos somos la iglesia de Cristo. Juntos, como aprendimos en el primer pilar, somos hijos de Dios y somos hijos de la casa. ¿Cómo no voy a servir al Dios que me sirve? ¿Cómo no voy a entregar mi tiempo, mi talento, mis dones al Dios que lo ha dado todo? Debemos entender de que del servicio no te escapas. Amén. Ninguno. Así sea, hay muchas personas que llevan meses llegando a este lugar o años llegando a este lugar, y quiero recordarte que del servicio no te escapas. Va a llegar tu tiempo de servicio. Va a llegar tu tiempo en lo que puedes dar de lo que Dios ha puesto en tu mano para edificar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque esta es la temporada que Dios ha preparado para ti y para dedicar tu vida al servicio. Ok, ya para ir como cerrando, quiero que presten mucha atención a las pantallas, que les queremos regalar 4 cápsulas que resumen un poco lo que somos como ministerio, lo que somos como Misión Josué. Primero, la primera cápsula. Ok, 1. El propósito es revelado en el servicio. Nunca vas a descubrir cómo servir si no lo haces. Es hora de darle a otros lo que tienes. Número 2, servimos y enseñamos a otros a servir. Como Misión Josué creemos en una cultura de relevo y en el modelo de multiplicación de Jesús. Cuando yo veía esto de cultura de relevo, me recordaba mucho acerca de Moisés y Josué. En Moisés y Josué hubo un traspaso generacional. Hubo un cambio del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Pero hubo un Moisés que creyó en Josué. Y no es coincidencia que tú y yo seamos la generación de Josué. Seamos la generación de los esforzados y valientes. Seamos la generación de los que atraen la gloria de Dios. Y segundo, el modelo de multiplicación de Jesús. La resta y la división no son muy buenas. La suma lo es, pero es mucho mejor la multiplicación. Mateo 28:19 resume el modelo de multiplicación de Jesús. La gran comisión es hacer discípulos que hagan discípulos que hagan discípulos, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Número 3, somos facilitadores de milagros. Creemos y somos fieles en eso, de que servir a Dios es un privilegio. Nunca va a haber nada, ni un salario, ni una posición, ni una condición que se iguale al privilegio de servir a Dios. Esa es la convicción correcta. Creemos que allí está el balance, en que servir a Dios es y será siempre un privilegio. Y número 4, somos gente que coloca piedras para que Dios descienda. Dios nos ha puesto a ti y a mí, Misión Josué, como punto de puerta para aquellos que siempre desean entrar a su reino. En Primera de Reyes 18:31 narra la historia del profeta Elías y las 12 piedras que ayudaron a construir el altar. Tú y yo somos piedra que construye el altar que esta generación necesita. Y Primera de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. A eso es a lo que Dios nos ha llamado, a
ser piedras vivas en medio de esta generación que necesita a Cristo Jesús. Entonces quisiera que pudieses cerrar tus ojos por un momento, que pudieses disponer tu corazón, si puedes levantarte de tu puesto. Empieza a adorar a Dios, porque servir y el servicio, o quienes somos servidores, somos adoradores. Adoramos a Dios a través de nuestro estilo de vida. El servicio no acaba en estas 4 paredes, sino que al contrario se extiende cada vez más. Te adoramos, Dios. Solo tú eres digno de alabanza, Jesús. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.